el sistema. Con una mano roba lo que con la otra presta, sus víctimas. Cuanto más pagan, más deben. Cuanto más se reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, Mapa Mundi 1. Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras y amigos y amigas que habéis tenido a bien venir a este acto, 7 de la tarde, un jueves, con la que está cayendo, digo con la que está cayendo socialmente, ¿no? Quisiera dar, para iniciar el acto, el agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Mesa Regional del Frente Cívico que han organizado el acto con un gran esfuerzo, y a los compañeros que apoyan el acto de un conjunto de organizaciones que también han apoyado que hagamos posible este acto en un momento políticamente importante para informar y para apoyar la Marcha de la Dignidad que llegará a Madrid el día 22 de marzo. Os pediría que ese reconocimiento al trabajo lo hiciésemos con un fuerte aplauso. Hoy son centenares de miles de personas las que se están movilizando en todos los puntos cardinales de este país, organizando la Marcha a la Dignidad que el día 22 de marzo cerrará una etapa importante aquí en Madrid contra los que nos recortan derechos. Hoy, con ese centenares de personas, centenares de miles de personas que se están organizando, a vista de cuando en la primera reunión de la Mesa Estatal del Frente Cívico vimos o concluimos que era necesaria una movilización unitaria, contundente y sostenida en el tiempo, frente a lo que nosotros considerábamos que era el reflujo de las movilizaciones y cierta resignación social que se estaba instaurando, fruto también de ese discurso que se repite continuamente de que ahora sí que estamos nosotros, España va bien, es lo que saben decir los que nos gobiernan hoy. Esa movilización entendíamos que se tenía que construir una agenda con el conjunto de las movilizaciones que los distintos sectores y organizaciones sociales, incluso políticas, estaban organizando, movilizándose en defensa de sus derechos, derechos que se estaban eliminando, robando y que se estaban empobreciendo a la población. Una agenda capaz de coordinar en esa acción unitaria diferentes posiciones, incluso de organizaciones que tenían sus resquemores de ir juntas, pero que si lo organizábamos de la manera que se está organizando, unitario dentro de la diversidad, con unos criterios generales, descentralizadas y autogestionadas como están siendo las marchas por la dignidad, sería posible sumar al máximo de organizaciones y de personas posibles. La organización, los que estáis más implicados y a los que no os informamos, permite que incluso la diferencia pueda ser gestionada dentro de esta organización con la incorporación a través de los propios manifiestos, reivindicaciones de cada una de las organizaciones, de su propio perfil o su propia reivindicación, sin que nadie pueda coartar en principio su inclusión a las marchas, pero con unos criterios organizativos generales que se van decidiendo en lo que denominamos la coordinadora estatal. Esos cientos de miles de personas son hombres y mujeres jóvenes que de una forma u otra, que por una causa u otra, están sufriendo los efectos de esta crisis fraude y de las políticas criminales de los gobiernos que siguen los dictados de la troika. La marcha se organiza, o las marchas se organizan contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión. Ya entonces, cuando le pusimos pues que queríamos incluir el tema de la represión, no estaba anunciada la Ley de Seguridad Ciudadana ni incluso la reforma del Código Penal. No había que ser muy profeta para saber que este gobierno, en la medida en que se hiciesen movilizaciones y la gente reivindicara, los ciudadanos reivindicaran sus derechos, se iba a poner las pilas y a amordazar e intentar ocultar el descontento y la movilización ciudadana. El poder representado por este gobierno, la banca y las grandes fortunas, los poderes mediáticos y los que de alguna manera nos quieren hacer ver de que esa España va bien, han pasado de decirnos de que la culpa es nuestra porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora nos dicen que esto ya pasó y que estamos saliendo de la crisis. Mentira.
como la teoría goebbeliana de que por muchas veces repetidas quieren hacer la verdad. Hoy nadie se lo cree, incluso el CIS dice que más del 80% de la población no se cree ese mensaje porque no ve que las cosas vayan bien. Esa campaña mediática de este coro de sátrapas que ostentan el poder. Pero nosotros el pueblo nos estamos organizando en el poder popular, en las marchas de la dignidad, personas que hemos perdido el empleo, la casa, nos han quitado derechos, sufrimos las privatizaciones, como dicen en mi pueblo, hasta el suelo de la iglesia, nos reprimen e intentan callarnos. Nosotros el pueblo les avisamos que ya que ellos no hacen ni cumplen la Declaración de los Derechos Humanos y no cumplen con las obligaciones para con nosotros, nos colocamos en el momento de ir a la rebeldía, tal y como se plantea en la declaración. Y las marchas de la dignidad son un momento importante, una parte del camino de ese paso adelante que debe dar la sociedad. Ese paso adelante que debe dar la sociedad en una cuestión también fundamental de denuncia y de acción, como es la corrupción. Como sabéis, el Frente Cívico se ha personado como acusación popular en el caso Nos. Desde que se imputó a la infanta, todos los poderes del Estado hacen lo contrario de lo que el guión de las leyes y la Constitución les plantea. Y tiene, además de su abogado defensor, de defensores al fiscal, al abogado del Estado e incluso a Hacienda. Ellos no cumplen el guión que está establecido, no cumplen ese guión que establecen las leyes y la Constitución, y por tanto hay una pérdida importante de calidad en esta ya exigua democracia que tenemos. El Frente Cívico, desde esa humilde posición, quiere defender los intereses de la ciudadanía. Cuando el Estado defiende al poder y no defiende a los ciudadanos, es necesario que haya organizaciones que lo hagan. Y nosotros, te repito, desde nuestra humildad lo hemos querido hacer. Pero es que la corrupción es consustancial con el sistema, es intrínseca con el sistema. Y eso es lo que hay que denunciar y plantear también, porque todos esos dineros, todo ese dinero que, en este caso, que es la cúspide de la corrupción, posiblemente no tanto por la cantidad de dinero que hay otros que se lo han llevado más, pero es que afecta a todos los poderes del Estado, desde la monarquía a todo el resto de poderes del Estado. Y por tanto, hay que luchar contra esa cuestión. Pero fijaros que esta organización, que es muy pequeñita, que tiene muy poco tiempo de vida, que tiene muy poco tiempo de andadura, hasta el fiscal y la otra acusación nos quieren echar. Quieren que no estemos. Posiblemente porque, digo y repito, desde nuestra humildad queremos representar a los intereses, o defender los intereses del pueblo y que se cumpla aquello de la Constitución, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y lo digo porque desde que se imputó a la infanta se pusieron todos en marcha para que se cambiaran todos los instrumentos y todos los instrumentos se pusieran a defender. Antes de presentaros a los intervinientes, para ir terminando, me gustaría leeros otro poema de Galeano. Y viene al hilo del primer interviniente, del trabajo del colectivo del primer interviniente. Se llama El hambre. Dice: un sistema de desvínculo, el buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema que no da de comer tampoco da de amar. A muchos condena el hambre de pan y a muchos más condena el hambre de abrazos. Aquí, en este acto, conjuntamente con la representación del Frente Cívico, están compañeros y compañeras que trabajan con los sectores más afectados de la sociedad, más afectados por la política de la sociedad. Y ya que no queremos pasar hambre ni calamidades, nos rebelamos contra aquellos que rescatan bancos y no a personas, mientras que nosotros como sociedad ejercemos la solidaridad con el conjunto de los ciudadanos. Y una de esas organizaciones es la Red de Solidaridad Popular, y con nosotros intervendrá Ismael González, que está a mi izquierda en la punta de la mesa. Pero mientras también que se incumple el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los que tenemos derecho a una vivienda, personas como Irene Montero, que está a mi derecha en la punta de la mesa,
Luchan por garantizar un techo a familias y personas sin recursos, jóvenes que quieren un futuro, y lucha también con energía por la solidaridad como eje de ese futuro. Queremos recuperar las privatizaciones de los sectores fundamentales para la vida de las personas, como es la sanidad, y que no se repartan el pastel de lo público los amigos de los que gobiernan, sino que sea para el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Nuestros amigos son aquellos y aquellas que defienden y luchan por una sanidad pública y que están representados aquí por una trabajadora de sanidad como es Araceli Ortiz, aquí también a mi derecha, activista de la Marea Blanca. Sí, esa que ha conseguido darle un revolcón al gobierno de la Comunidad de Madrid, consiguiendo parar con acciones la privatización de la sanidad. Aquí están con nosotros también representantes tenaces de la defensa de la educación pública y en igualdad, combatientes de una lucha que no ha acabado, que sigue. Aquí están también los que batallan frente a la cerrazón de esta derecha cavernícola de imponer un sistema educativo que discrimina y aleja a los que menos tienen de una enseñanza de calidad, y están representados por Agustín Moreno, activista de la Marea Verde. Por último, también los referentes políticos y éticos y también morales que con su ejemplo están marcando el camino para que la ciudadanía, por su propio impulso, genere un contrapoder capaz de iniciar un proceso constituyente cambiando el actual sistema político. Esos referentes han luchado y siguen luchando, abren camino y mente, nos han advertido de lo que podía pasar, de cómo se estaba construyendo la Unión Europea, en la que con las actuales políticas no hay ningún tipo de solución, denunciando que hoy nos gobiernan poderes que no han sido elegidos democráticamente por nadie, denunciando la corrupción y el latrocinio que se está haciendo con todos nosotros y con todas nosotras. Y que a pesar de sufrir campañas en contra por parte de los poderes hoy vigentes, siguen en la brecha abriendo camino. De ellos también nos representa aquí hoy Julia Anguita, a mi derecha, pero no ideológica, fundador del Frente Cívico, que cerrará este acto de la Marcha por la Dignidad. Lo repetiré al final. Nuestra organización no tiene muchos recursos y por tanto al final habrá compañeros a la salida para que colaboréis con nosotros a pagar el alquiler del Auditorio Marcelino Camacho. Muchas gracias y tiene la palabra Ismael González. Muchas gracias, Inés. En primer lugar, quiero agradecer lógicamente la invitación a este acto del Frente Cívico en apoyo a las marchas del 22 de marzo y transmitiros también un fraternal y un saludo también de clase de toda la red de solidaridad popular que trabaja en el conjunto del Estado español, como nosotros y nosotras decimos, organizando la solidaridad frente al sistema. La red de solidaridad popular es una organización de autodefensa de la clase, como nosotros la denominamos. Nacimos hace menos de un año, para hacer frente a la situación de emergencia social que padecemos las familias obreras y las capas populares. Esta situación de emergencia social viene provocada por una estafa, o por la estafa, como decía antes Ginés, esa mal llamada crisis. Una estafa que ha transformado la deuda privada de banqueros y capitalistas en la deuda pública. Una estafa que impulsa unos recortes austericidas y cuyas consecuencias son hoy más que evidentes. Algunos datos solamente para ilustrar, pero también son importantes estos datos. En la actualidad hay un 26% de paro. Un 26% de paro que se dice muy ligeramente. Son 5.896.300 personas, cada uno con su nombre y su apellido. Descenso de la población activa desde el inicio de la estafa. Emigración española, o mejor dicho, éxodo político, social y económico. Simplemente en el 2012 más de 115.000 personas emigraron de este país. Población en riesgo de pobreza, 28%. También son nombres y apellidos, son más de 12 millones de personas. Una tasa de pobreza en España del 21%, es decir, más de 10 millones de personas. Cada 24 horas, 2.300 personas son desechadas del sistema sanitario y pierden la tarjeta sanitaria. La tasa de pobreza actualmente en este país, esto es un dato muy reciente por desgracia, es una tasa de pobreza del 26,2%, es decir, 2,2 millones de niños y niñas actualmente están en situación de pobreza en este país. Hay que decir también muy alto y muy claro que un niño actualmente nace heredando la deuda pública, tendrá que pagar 15.570 euros solo por el hecho de nacer. No solo han condenado al pueblo español a la miseria, sino que también nos han condenado a los hijos y a las hijas de los obreros a nacer esclavizados por la deuda del capital. Nos dijeron que vivíamos en un país cuya constitución consagraba el Estado social.
el derecho al pleno empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y a la educación. Ninguno de estos derechos formales está hoy garantizado. Es más, cada recorte o reforma es un ataque a los servicios públicos que deberían garantizar estos derechos. Las élites burguesas han articulado un proceso destituyente, o constituyente, como lo prefiráis llamar. Está reformando el Estado, sin convocar al pueblo soberano, a todos los que estamos hoy aquí también. Ya está en marcha un nuevo modelo de sociedad, que no es la nuestra. Tratan de robarnos la dignidad y la soberanía. Asistimos a la muerte de la Constitución. Y podemos decir muy tranquilamente, o podemos declarar, que el pacto social ya está enterrado. Ya es hora de desenterrar la lucha popular. La lucha avanza, y lo hemos visto en diferentes conflictos, los barrenderos y los jardineros, las barrenderas y jardineras de Madrid, también lo vimos en Gamonal, y lo vemos hoy en día con los compañeros y compañeras de Coca-Cola. Cada día que avanzamos en la lucha, o cada vez que salimos una lucha, tenemos que padecer la represión. Y es más, cuando salimos a luchar nos hablan a nosotros y a nosotras de violencia, como lo hicieron en Gamonal. Pero hay que decir bien alto que la violencia no es esa, no es la lucha popular ni la lucha de las calles. La violencia es la del régimen que nos condena a la miseria y una vida sin derechos. Violencia son los desahucios, violencia son los despidos, violencia es el hambre del pueblo y violencia son los asesinatos en las fronteras que ocurren y que han ocurrido hace muy poco. La represión, lógicamente, seguirá en aumento y hemos de dotarnos también de herramientas. Para eso también la RSP pone a disposición de las marchas y de todos los luchadores y todos los activistas de este país la defensa jurídica y la solidaridad, lógicamente, de clase. En la RSP creemos que no hay salida en el marco de este régimen, no hay salida en el marco del capitalismo. No queremos volver a reproducir esta barbarie, no tiene ningún sentido. No queremos su futuro de muerte, no queremos su futuro de violencia, no queremos sus relaciones basadas en el tanto tienes, tanto vales. Hoy, como tantas otras veces, se plantea ese dilema tan clásico: integración o ruptura, reforma o revolución, o como le gusta decir a nuestro amigo Monereo, restauración monárquica o revolución democrática. Las marchas del 22 de marzo son las marchas de la dignidad de las personas, de la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, de la dignidad del pueblo soberano. Columnas de dignidad recorrerán España para exigir justicia social y cambio político en nuestro país. Hemos de hacer visible lo que pretende invisibilizar: el sufrimiento del pueblo. En la RSP nos gusta utilizar una expresión con la que se definía el Socorro Rojo antiguamente, que ellos se definían como la retaguardia roja. Es imposible crear una vanguardia, eso es lo que nosotros entendemos, nosotros y nosotras, una vanguardia si no somos capaces de asegurar de forma colectiva y solidaria las necesidades básicas de nuestra clase. En ese sentido, estas marchas, yo creo, o nosotros creemos, que la retaguardia pasará a ser vanguardia. Y desde la RSP hemos lanzado una campaña que os animamos a todos y a todas a participar, una campaña estatal para garantizar los alimentos y todo lo que sea necesario para mantener las marchas y la lucha posterior en Madrid. Os animamos, por lo tanto, a movilizar vuestra solidaridad. Para acabar, quiero recordar una frase de Malcolm X que decía: queremos la libertad ahora, pero no la vamos a tener cantando venceremos, sino luchando hasta vencer. Es evidente que nos han jodido durante mucho tiempo, pero el despertador ha sonado y es la hora de reiniciar los relojes. Es necesario que despertemos y exijamos que rueden cabezas. Es la hora de la unidad también. Nos han intentado separar, nos han intentado desunir, pero ya sabemos lo que queremos. No queremos un sueño, queremos un mundo más justo y cambiarlo. Somos pueblo, somos poder, nos vemos en la marcha. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a los compañeros y las compañeras del Frente Cívico por poder participar en este acto y además por poder hacerlo en un auditorio que lleva un nombre que creo que no se nos debe olvidar, que es el de Marcelino Camacho, que es un ejemplo de algo que yo creo que ahora toca hacer y toca hacer mucho. Obviamente la figura histórica que representa es un ejemplo del trabajo cotidiano y del trabajo incesante por organizar a la clase obrera, a los trabajadores y las trabajadoras, en este caso en los centros de trabajo, para ejercer y para hacer efectivos nuestros derechos. Entonces, vaya por delante ese agradecimiento. Yo creo que Ismael explicaba bastante de cómo podemos caracterizar a grandes rasgos la situación a la que nos enfrentamos. Él hablaba de una situación de emergencia social. Ginés antes también mencionaba que nos encontramos ante una situación de violación sistemática de los derechos humanos, y yo creo que eso, al final, como es algo que estamos sufriendo todos y todas, no hacen falta grandes palabras para expresarlo. Eso es todas las personas que no están pudiendo pagar el gas en sus casas y tener calefacción porque no llegan a fin de mes,
que llevan más de 2 años y más de 3 años en paro, que sus hijos y sus hijas no tienen acceso a una educación de calidad, los miles y millones de jóvenes que nos estamos viendo expulsados, no solamente desde que nacemos, de un sistema educativo de calidad, sino que es que ya directamente del acceso a la universidad por unas tasas universitarias absolutamente abusivas, de los compañeros y compañeras que no tienen acceso a la salud por el hecho de no tener un pasaporte o de no tener unos papeles que nos imponen no sé qué burocracias en regla, y que además les meten en centros de internamiento para extranjeros y con verdaderas torturas les expulsan de este país sin que nadie diga nada, más que nosotros y nosotras, y que lo intentan ocultar. Lo caro que está el transporte, la dificultad que tenemos para hacer efectivo nuestro derecho al trabajo, que es que parece que solamente es un deber, y no, es un derecho. Trabajar es un derecho de todos y de todas. El derecho a la vivienda, lo vemos en la plataforma de afectados por la hipoteca, miles de compañeros que no están pudiendo hacer frente al pago de las hipotecas, pero no solo eso. En Madrid estamos trabajando también en la plataforma de afectados por la vivienda pública y social, un montón de familias que se les asignó una vivienda de especial necesidad y que como ahora el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo quieren vender y lo están vendiendo de hecho a los fondos buitre, les ponen unos alquileres que pueden llegar a los 500 y a los 600 euros y cuando no los pagan les expulsan de sus casas con la mayor violencia que se puede imaginar, y los últimos casos que hemos visto de desahucios aquí en Madrid han sido la mayoría de vivienda pública. Todos los compañeros y compañeras que tienen algún tipo de discapacidad reconocida y no tienen ningún tipo de ayudas, ni ellos ni sus familias, y que no tienen ningún acceso a la vida digna. O sea, podría seguir enumerando situaciones por las cuales hablamos de violación sistemática de los derechos humanos. Creo que, siento si me dejo alguna, pero la intención no es dejarla, sino poder avanzar e intentar expresar que son todos los ámbitos, todos los pilares que sustentan la vida digna los que ahora mismo están siendo atacados. Y además, en una situación muy concreta, y es que nos quieren decir que esto es una situación natural, es el orden natural de las cosas. O sea, hay mar, hay playa, hay montañas y también hay pobres en este mundo. Y resulta que no, que nosotros ya sabemos que no es normal que mientras en este país, según datos de Cáritas, que no son sospechosos y sospechosas de ser la izquierda más radical, hay 1 de cada 4 personas en este país que está viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y mientras tanto, en el 2013, las empresas del IBEX 35 han acumulado unos beneficios de más de 20.000 millones de euros. Más de 20.000 millones de euros. Esto se llama injusticia. Esto se llama injusticia y se llama sistema capitalista. Y eso es lo que queremos cambiar. Y hay una cosa que en la plataforma de afectados por la hipoteca hemos empezado a hacer hace un tiempito, supongo que habréis visto ya la campaña Juicio y Castigo, que nos parece muy importante en este momento, y es señalar a los culpables y a las culpables. Basta ya de hablar de los mercados como si fuese una cosa que pasa y que nadie puede controlar, y que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No, no. Estas personas que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos tienen nombres y apellidos, y se llaman Emilio Botín, Isidro Fainé, Francisco González, Blesa, Rato, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos ponerles nombres y apellidos y queremos que sepan que vamos a por ellos, no porque les tengamos mala tirria o por acritud, vamos a por ellos porque nosotros y nosotras queremos nuestra vida digna y sabemos que son ellos y ellas los que nos lo están negando. Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que empieza a ser muy importante, que saquemos sus caras y que nadie en este país que esté sufriendo las consecuencias de este sistema injusto no conozca esos nombres y esos apellidos y tenga la voluntad firme de que las cosas cambien. Frente a esta situación que hemos descrito, yo creo que las marchas, hay otras muchas actividades, pero creo que las marchas representan especialmente bien esa voluntad unitaria de todos y todas los desposeídos y las desposeídas de este país por luchar por la vida digna. Yo creo que eso es la gran grandeza, valga la redundancia, de las marchas de la dignidad del 22 de marzo. Que estamos luchando por volver a tener derechos y que esos derechos no sean mercancías. Y hay unos cuantos mensajes que yo creo que les tenemos que mandar a esos poderosos y poderosas de las que poco a poco vamos sabiendo quiénes son y qué cara tienen. El primero,
que con esta situación estamos recuperando los valores más humanos que tenemos todos y todas. Estamos recuperando la capacidad de ser solidarios y solidarias, de estremecernos con la situación de nuestros compañeros, de salir a la calle a defender que no echen de su casa a un vecino o a una vecina, de solidarizarnos con las huelgas cuando en un centro de trabajo se abre un conflicto laboral para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos recuperando los valores que nos hacen humanos y ahí no hay posibilidad de perder, no la hay, porque en eso estamos seguros de que vamos a ganar. La segunda idea, y esta creo que es muy importante, es que no estamos en un momento de pedir derechos, ni siquiera de delegar a nuestros compañeros y compañeras de nuestras organizaciones sociales y de nuestros colectivos la construcción de la vida digna. No es momento ni de pedir ni de delegar, es momento de ponerse a hacer, y es momento de ponerse a trabajar, libres hasta terminar. Decían los zapatistas que nosotros no necesitamos permiso para ser libres, y efectivamente no necesitamos ningún permiso para ser libres. Si alguien nos quiere quitar el derecho a la vivienda, va a haber 50, 60, 100 o 200 vecinos y vecinas explicándole muy claramente a la comisión judicial y a la policía que venga que de ahí no nos sacan. Eso significa ejercer nuestros derechos y organizarnos, tener la firme voluntad de organizarnos para hacerlos efectivos, aunque algunos no lo quieran. La tercera idea es que con esa lucha estamos haciendo una cosa muy importante, y seguro que cualquiera que estáis trabajando en algún movimiento social lo veis, que es dignificar nuestras situaciones personales. Los compañeros y las compañeras, por lo menos en la plataforma de afectados por la hipoteca, cuando llegan tristes, llegan cansados, llegan deprimidos, llegan pequeñitos. Y en la plataforma se hacen grandes porque comprenden que su situación no es una situación de indignidad, que los indignos son los responsables de esta estafa y que nosotros y nosotras somos muy dignos y muy dignos. Y nuestra situación personal hay que dignificarla y decir que estamos aquí dispuestos a luchar hasta vencer. Y además es que sabemos que esta lucha la vamos a hacer con muchísima alegría. Alegría de vivir y de luchar, que decía Álvaro Puñal. Porque nosotras y nosotros sabemos que la lucha es el único camino para ser felices nosotras y nuestros hijos, nuestras hijas y todos los nuestros. Que nuestra felicidad está en la lucha. Y finalizo diciendo, yo he escuchado a muchos compañeros decir, bueno, no queremos ir a las marchas a una movilización más. Yo tampoco quiero ir a las marchas a una movilización más. Y los poderosos y las poderosas no nos tienen miedo porque vayamos a una movilización más. Nos tienen miedo porque esta movilización significa y pone de manifiesto una voluntad de unidad de nosotros y de nosotras, los desposeídos y las desposeídas. Significa una voluntad de tener el poder político, la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Y después de esto vendrán otras muchas movilizaciones. Y seguiremos luchando con mucha alegre rebeldía, porque como dice un compañero de la plataforma que es dominicano y se llama Ronald, la lucha es por la vida. Y retomo otra frase de los latinoamericanos para terminar, la voy a leer para que no se me escape nada, que dice, se vale cansarse, pero no vencerse, ni con 100 ni con 1000 marchas. No vale rajarse ni apocarse. Se vale cansarse, pero jamás rendirse. Nos vemos en Madrid. Buenas tardes. Yo también quiero empezar agradeciendo a Comisiones el poder disponer de este local para expresar nuestro apoyo a las marchas por la dignidad, esa inmensa marea de miles y miles de personas que inundará Madrid el próximo día 22 de marzo. Aprovecho para decir que el local está prácticamente lleno. Desde los que estáis por aquí no lo veis, pero desde aquí se ve prácticamente lleno. Puede que haya algunos asientos al final, pero se ha llenado. A ver si cobran más. Pero cobran. Los que estamos participando, y hablo en presente, estamos participando en la Marea Blanca por la defensa de la sanidad pública, sabemos que hemos ganado una batalla logrando que no se cedieran a la sanidad privada los 6 hospitales y los centros de salud que le iban a regalar.
De momento hemos conseguido que sigan formando parte de la sanidad pública madrileña. También hemos conseguido que retiren, al menos verbalmente, el plan de sostenibilidad que nos impusieron en 2012. Bueno, que no sigan adelante con las medidas de privatización que aún no han podido realizar, porque ese plan de sostenibilidad tenía otra serie de medidas que ya la han realizado y será mucho más difícil recuperar lo que ya han destrozado. Pero no imposible, y en eso estamos, ¿no? Pero sabemos que la guerra continúa. Esta ha sido solo una batalla. Una guerra por desmantelar la sanidad pública que comenzó hace muchos años y que se avanzó con el diseño de unos hospitales, precisamente los que querían ahora regalar, que se hicieron no porque realmente fueran los que se necesitaran y donde se necesitaran, sino que la señora Esperanza Aguirre necesitaba ganar el voto en determinadas zonas de Madrid, con un voto que era mayoritariamente de la izquierda, y fue colocando esos hospitales en aquellos sitios estratégicos para torcer la voluntad de esos vecinos. Y aprovechando que era con dinero público, los construyó con un sistema de financiación privada que tenemos que seguir pagando durante 30 años. Esos hospitales no están pagados. Nos toca seguir pagándolos, y que el coste final de la construcción de esos hospitales se tendrá aproximadamente 7 veces el precio que nos hubiera costado si se hubieran construido siendo totalmente públicos. Esto parece que se olvida, pero creo que es importante tenerlo siempre presente. Fue una medida política hecha para su amigo y con sus intereses. La lucha por la marea blanca nos ha enseñado muchas cosas, porque hemos aprendido el valor de la unidad. Hemos aprendido a trabajar juntos personas y grupos muy heterogéneos, a veces con intereses enfrentados. La Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, a la que yo participo, que ha sido un poco el hilo conductor de estos 14 o 15 meses que llevamos, no ha excluido absolutamente a nadie. Fue un llamamiento de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos a todos los sectores que se movían, y ahí hemos ido integrándonos y acostumbrándonos a convivir uno y otro. Pero no se ha excluido a nadie. Si alguien se ha querido ir, ha sido por voluntad propia, por desacuerdo, pero nunca por exclusión del conjunto. Ha sido un movimiento muy participativo. Lo formamos distintos colectivos, tanto de profesionales como de usuarios, organizados en asociaciones muy diversas. Plataformas en defensa de la sanidad pública de barrios, de territorios, de comarcas, asociaciones de vecinos, sindicatos de clase y sindicatos profesionales o corporativos, organizaciones de defensa de la sanidad pública y organizaciones de defensa de otros derechos de forma más general, la asamblea de 15M de barrio, etc. Hemos basado la lucha en la movilización, pero sin olvidar el resto de las acciones que se podían hacer. Es decir, no hemos olvidado ni hemos marginado las denuncias judiciales que tan buen resultado nos han dado, o cualquier otra posibilidad y otro frente de lucha. Ahí hemos estado para valorarlo y prácticamente asumir todas las formas de lucha. Hemos mantenido y mantenemos formas muy variadas y originales a veces de intervenir. Sabéis, y habéis participado muchos de vosotros, en recogida de firmas, consulta popular, una acción que se llamó Abraza a tu hospital y que fue absolutamente vistosa y original, un maratón cultural, varios recitales de poesía, carreras populares. Es decir, cualquier iniciativa, como digo, ha sido bien recibida y valorada. Y hemos aprendido a mantener la unidad de acción. Puesto que éramos todos tan diferentes y tan heterogéneos, hemos aprendido, porque nunca podíamos nosotros imaginarnos, cuando empezamos a movilizarnos en noviembre del 2012, qué duración y qué envergadura iba a tener la respuesta. Pero nos manteníamos trabajando y centrándonos en cada una de las acciones que acordábamos. A pesar de esto, que digo que es una victoria de que nos sentimos muy orgullosos, y sobre todo muy orgullosos del pueblo de Madrid, es decir, los profesionales nunca habríamos conseguido nada si no hubiera habido una participación de la ciudadanía, sabemos que esto no acaba aquí y que están empeñados en arrebatarnos el derecho a la sanidad pública, y eso es lo que no vamos a consentir. Seguimos peleando porque la sanidad sea un derecho universal y no admitimos exclusiones de personas, sean nacionales o extranjeras.
y vamos a seguir oponiéndonos a cualquier forma de desmantelamiento de la sanidad pública a través de su deterioro por recortes, falta de inversiones, derivaciones de pacientes a la sanidad privada, etcétera, etcétera. Ellos tienen cantidad de formas de intentar robarnos ese derecho. A lo largo de estos años se está produciendo una gigantesca redistribución de renta, de riqueza y de poder. Eso es lo que hemos estado viendo. Con el nombre falso de una crisis, hemos visto cómo ha habido esa redistribución. La crisis económica ha sido la excusa para despojarnos de derechos, empobrecer a las poblaciones, destruir los servicios públicos y acabar con cualquier conquista social. Han hecho una reforma que ha eliminado los derechos laborales básicos, rebajando sueldos y condiciones de trabajo y dando todo el poder a los empresarios. Han disminuido las pensiones, las presentes y las futuras, agravando la situación de los pensionistas con nuevos copagos y recortes de prestaciones. Han desmantelado los servicios públicos y cualquier red social de apoyo a los sectores que más están sufriendo la crisis. Están generando frustración en la juventud a la que se le cierra cualquier posibilidad de vida digna y autónoma. Mientras inyectan decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y a los especuladores. Nos hablan de austeridad y de recortes, pero siempre han perpetrado un auténtico saqueo del dinero público y han dejado una deuda social que hemos de exigir que la paguen. Y tienen que pagarla, en primer lugar, los países del centro y norte de Europa que nos han obligado a este austericidio, porque no tiene otro nombre. Tiene que pagarla la Troika, que con sus políticas ha empobrecido a la mayoría social y llevado a la destrucción a sociedades enteras. Tiene que pagarla el gobierno del Estado, que solo sabe hacer política al dictado de la Troika. Y tienen que pagarla los gobiernos autonómicos que no se han salido del guión impuesto de recortes y políticas antisociales. Y los partidos tienen que pedir, y se lo exigimos, que ante las próximas elecciones europeas elaboren y pidan y exijan un plan de choque que ayude a la recuperación de los países del sur de Europa. A la vez, estos países del sur de Europa tienen que hacer una alianza para reclamar el pago de la deuda social generada y que se opongan a las presiones de la Troika, que, como hemos visto, no solucionan los desastres provocados por las clases dominantes de cada uno de los países y las clases dominantes europeas. Para decir basta, para lograr empleo digno, para impedir los desahucios, evitar las privatizaciones de bienes públicos, exigir los derechos recortados o simplemente eliminados, el 22 de marzo estaremos apoyando y recibiendo las marchas por la dignidad que vendrán desde todos los puntos de la geografía. Les demostraremos que Madrid sigue siendo una tierra de lucha y de solidaridad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Frente Cívico por la invitación. Yo personalmente tuve la ocasión de estar el día 1 de julio en San Carlos Borromeo. Allí estaban los compañeros del Frente Cívico, allí estaba el Campamento de Dignidad, allí había otras organizaciones, algunos compañeros que están aquí presentes, y empezó este proceso que tiene mucho recorrido por delante. La Marea Verde Estatal de Madrid apoya las marchas del 22 de mayo, las mareas estatales por la educación pública apoyan las marchas del 22 de mayo. Las apoyamos porque su lucha es nuestra lucha, es la que estamos manteniendo para que no desmantelen la educación pública, la que estamos manteniendo contra unos recortes que son del orden de 6.600 millones de euros, unos recortes de inversión educativa, aunque para la derecha, para el gobierno lo llaman gasto. Unos recortes que están suponiendo el despido de decenas de miles de profesores absolutamente imprescindibles en las aulas. El recorte de becas de comedor, de becas de estudio, de becas de libros, de becas de transporte. El recorte de aquellos profesionales que hacen atención a la diversidad. Porque la escuela pública tiene que tener la función de dar más a los que más lo necesitan, de apoyar más a los que más lo necesitan.
ni no metemos ni siquiera el tema de condiciones de trabajo, endurecimiento de horarios, aumento de las ratios, todo aquello que tiende a deteriorar la calidad del sistema educativo. Algo que es absolutamente una inversión de futuro y en lo que no cree esta derecha, en lo que no creen estos liberales. Porque junto a los recortes han sacado una ley, la Ley Wert, en contra de la opinión de todo el mundo, que es una ley que es una auténtica amenaza para la educación pública. Una ley que va contra la igualdad de oportunidades. Una ley que nos lanza el mensaje de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, desde su punto de vista. Porque creen que no hay que invertir más en formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, para que la mejor preparada generación que ha tenido este país en su historia no acabe yéndose con las maletas a trabajar al extranjero. Quieren poner en coherencia el sistema educativo, un sistema educativo devaluado, con un mercado de trabajo precario, en rotación y con una democracia también devaluada, porque lo que se pierde en la educación se acaba perdiendo también en la sociedad y se acaba perdiendo en la democracia y en el terreno laboral. Esto no es otra cosa más que puro darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, económico y político, porque consideran que un pueblo, unos ciudadanos educados, formados, críticos, responsables y comprometidos con su tiempo, es gente de izquierda, es gente progresista, es gente que quiere cambiar el mundo y la sociedad para mejor. Y eso no le interesa a la derecha política ni a los neoliberales. Nosotros vamos a ir a las marchas no solo por estas razones nuestras, que es las de todos, sino por las generales. Mirad, llega un momento en el que uno aspira a fiarse del que tenga al lado. Llega un momento en el que uno tiene que poner ojos y caras a las personas para saber por qué se mueven. Llega un momento en el que hay que hablar de temas muy concretos. Y desde nuestra atalaya, desde nuestro puesto de trabajo, desde lo que vivimos a diario, vemos situaciones que son terribles. Voy a contar 5 casos concretos, para no extenderme ni con nuestra lucha ni con cuestiones generales. Una, hace un par de meses desde las clases escuchamos gritos y voces de fondo detrás del instituto que decían sí se puede, sí se puede. Era un desahucio. El desahucio de una familia de una alumna del centro. Se paró, se logró un aplazamiento. Esa alumna tiene derecho a una casa donde estudiar. Esa alumna tiene derecho a tener unos estudios de calidad. Esa alumna tiene derecho a tener mejor suerte que su padre, que ha sido despedido por la reforma laboral. Segundo, periódicamente hacemos en el centro una operación Kilo para recoger comida para las familias que lo necesitan. Algo que deberían de hacer los poderes públicos, el Estado. Cualquier Estado, ni siquiera un Estado de bienestar, que no tenemos del todo aquí en este país. ¿No sabe este gobierno que hay 11 millones de parados? ¿No sabe este gobierno que un 40% de los parados, oficialmente, que son más todavía, no cobran ningún tipo de prestación? ¿De qué creen que la gente come y vive? ¿Que cómo sobrevive? Tercero, el año pasado, los niños de la Cañada Real Galeana del Gallinero vienen a los centros de Vallecas. La Consejería de Educación, muy democrática y muy social ella, pone autobuses para distribuirlos por los centros. Y quería poner unos autobuses de los niños que venían. Entonces había más niños que plazas. Y nos decía a nosotros, escojan ustedes qué niños no se merecen el derecho a la educación porque son absentistas y porque viven poco. Afortunadamente, gracias a la denuncia y a la movilización, se consiguió que todos pudieran venir. Pero fijaros, qué fuerte es el tema. No solo se niega un derecho fundamental a la educación obligatoria, sino que se está negando un derecho todavía más importante, el derecho a pasar de la marginación a la ciudadanía, algo que es absolutamente fundamental. Cuarta idea. El otro día, hablando en una clase tercero de la ESO, de la industria, del sector secundario, salió el tema de la energía. Había algunos que habían visto el programa de Évole, hablamos de la pobreza energética y contaban cómo en bloques de Vallecas muchas familias enganchan cuando les quitan el contador porque no pueden pagarlo para tener luz, para asegurar que pueden guisar, que pueden lavarse, que pueden duchar a sus hijos. Y mientras tanto, el señor Galán, presidente de Iberdrola, nos enteramos que gana 8 millones de euros al año. Y desde que empezó la crisis parece que lleva ganados 50 millones de euros. Como decía el otro día, además dice que se va a llevar las inversiones de España para chantajear y para presionar al gobierno. Como decía el otro día el Roto, a alguno de estos patriotas le rascas un poco en los bolsillos y resulta que son suizos. Resulta que son suizos. Última situación. Hablando con mis amigos y compañeros del Instituto Antiguo de Fuenlabrada, hablábamos de la situación de los niños
que tienen padres trabajando en la planta de Coca-Cola. ¿Qué van a pensar de nosotros esos chicos cuando sean mayores? ¿Qué sociedad le dejamos que no es capaz de asegurar un mínimo de seguridad, de estabilidad, de trabajo en una empresa multinacional que tiene beneficios inmensos y que está dispuesto a ponerse en la calle, a lanzarlos a la miseria para aumentar todavía su codicia empresarial? ¿Qué van a pensar de nosotros? La situación es terrible, la situación es tremenda, la vemos nosotros, la ve cualquier vecino, cualquier ciudadano, cualquier médico de familia, puede ver cantidad de situaciones de este tipo. Es una situación de catástrofe social. Es como si estuviéramos viviendo una posguerra. Luego voy a contar una anécdota que tiene que ver con esta palabra que acabo de utilizar. Dice Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, que lo que se está produciendo es una gran divergencia. Él, como es un premio Nobel, pone unas palabras muy apropiadas. Lo que quiere decir con ello es que se está abriendo la brecha entre los ricos y los pobres. Y para que se abra la brecha entre los ricos y los pobres están ganando mucho menos y los ricos están ganando mucho más. Unos se empobrecen y los otros se enriquecen. Esa es la gran divergencia. Lo podemos llamar de muchas maneras, lo decíamos aquí los compañeros en la mesa. Es un gran saqueo con la excusa de la crisis. Es pobreza, es miseria, es despido, es devaluación salarial, es recorte de derechos que nos han costado muchos años conseguir. Lo hablamos aquí, hay mucho veterano, de muchas batallas, de muchas peleas, muchos años conseguir. Se están yendo por el sumidero con este gobierno, con estas políticas, con estos partidos dinásticos, con el 135 de la Constitución aprobado a espaldas del pueblo. Y claro, se está haciendo en ese clima de corrupción, en ese clima de grandes salarios, grandes beneficios de las empresas, que es algo totalmente obsceno, es algo totalmente obsceno desde el punto de vista moral y ético, porque obvian absolutamente las personas que sufren, las personas que sobreviven como buenamente pueden. De ahí la necesidad del 22 de marzo. Han venido primero a por los derechos y ahora vienen a por las libertades, y hace falta reaccionar. Yo creo que el 22 de marzo es la ocasión de poner en primer plano los derechos humanos, los derechos más elementales. El derecho como persona, que somos iguales todos, en dignidad, justamente en derechos. Los derechos del artículo 25, que se decían aquí, la vivienda, el trabajo, la sanidad, la educación, la ciudadanía, los derechos más elementales para poder vivir dignamente como personas. Y para ello, y voy acabando, hacen falta tres cosas. Conciencia para resistirnos, movilización para cambiar las cosas y cambio político para acelerar lo que yo llamo la remontada de los derechos. Yo creo que se ha acertado plenamente con la marcha del 22 de marzo. Se ha acertado primero en el objetivo, reclamar el derecho contra la precariedad y el paro, reclamar una renta básica que permita vivir a las personas dignamente, en tanto en cuanto se les facilita un puesto de trabajo y unas condiciones mejores. Se ha acertado con el momento, en este momento previo de elecciones políticas, que ya todo el mundo está calentando motores, en estos momentos de teatrillos, como el que hemos visto estos días, del debate del Estado de la Nación, que es un teatrillo parecido a la trola que nos contó el otro día Évole, parecido, pero no es un teatrillo cuando aprueban, como antes comentaba, un artículo que modifica la Constitución, lo hacen a espaldas sin consultar a nadie y que dicen que antes pagar a los llamados mercados que la gente coma o que la gente tenga derechos. Eso no es un teatro. No es un teatro también que en 2 horas se carguen la capacidad de España de actuar en el ámbito de la justicia universal contra dictadores, contra corruptos, contra atentados a los derechos humanos, contra terrorismo. En 2 horas lo hagan de un plumazo. No es un teatrillo en lo que están convirtiendo este sistema democrático. Y luego yo creo que es un acierto el nombre. Estamos indignados mucho por muchas cosas, todos los días. Estamos rabiosamente indignados, enfadados, pero hay que decirlo en positivo. Nosotros somos personas dignas, que no mendigamos, que exigimos nuestros derechos, que no somos súbditos aunque vivamos en una monarquía. Somos unos trabajadores también dignos, como decía Marcelino, todo lo bello y todo lo útil que se fabrica, que se construye en el mundo, lo hacemos nosotros, lo hacemos los trabajadores. Hacemos que funcione esta sociedad. Somos los auténticamente imprescindibles. Podemos prescindir del rey, podemos prescindir de los banqueros, podemos prescindir, por supuesto, de Rajoy y de sus gobiernos, podemos prescindir de todos estos gobiernos dinásticos que apoyan aquí al Borbón y compañía.
Los que somos auténticamente imprescindibles somos los trabajadores. Somos personas dignas, trabajadores dignos, y somos un pueblo digno. Somos un pueblo no de bueyes, no sumiso, con capacidad de movilización, con capacidad de lucha, con capacidad de reclamar libertad y justicia social para mejorar nuestra sociedad y para mejorar el mundo. Y acabo con una anécdota y con dos deseos. La anécdota es la siguiente. Antes de utilizar la palabra posguerra. En diciembre del año pasado, un día que fuimos muchos ciudadanos de Madrid a manifestarnos frente a la Asamblea de Vallecas, la Asamblea de Madrid, el Parlamento de Madrid. Fuimos allí. Rompimos los cordones policiales y llegamos hasta la esquina allí, donde la cristalera esa, y estuvimos allí, en fin, saltándonos la prohibición de la señora Cifuentes. Empezó a cargar la policía, empezó a empujar con los furgones, un cordón de policía, y a echarnos, a empujarnos hacia afuera, a echarnos. Allí estamos en primera línea del forcejeo, y llegó un mando y nos dijo: váyanse de aquí, ya han conseguido su objetivo, ya se han saltado la prohibición que había, ahora váyanse de aquí, porque no van a sacar nada. Háganse a la idea, fijaros qué fuerte, háganse a la idea de que es como si hubiéramos perdido una guerra. Eso fue lo que dijo el mando. Al principio te quedas un poco así descolocado y al final reaccionas y le dices: creo que tiene usted razón. Hemos perdido de alguna manera una guerra. Hemos perdido de la guerra de que la política, que debe ser algo noble, haya quedado en manos de incompetentes, de interesados, de sinvergüenzas, de personas ajenas al interés colectivo, al interés popular, al interés de los trabajadores. Esa es la verdad. Y por último, termino con dos deseos que estoy convencido que compartimos todos. El primer deseo es que ojalá el 22 de marzo no sea una manifestación más, sino sea el despertar de este pueblo. Y el segundo deseo es que ojalá el 22 de marzo ayude a la necesaria unidad de la izquierda. Porque es necesario que la izquierda se una. Porque es necesario que vayamos a votar todos y todas, que lo hagamos con ilusión, que llenemos las urnas de votos por el cambio. Y para eso hará falta que los grandes sean generosos, que los pequeños sean prudentes, pero que tengamos a quien votar, que lo hagamos de forma ilusionada. Porque hay que echar al PP, porque hay que derrotar al bipartidismo, a los partidos dinásticos que llamo yo. Porque hay que empezar la remontada de nuestros derechos. Hemos empezado con las luchas que se citaban, las luchas de los trabajadores de las limpiezas y de la jardinería de Madrid y de Alcorcón, con los compañeros de la sanidad, con los compañeros de Gamonal. Hay muchas luchas que están empezando a obtener frutos y resultados, pero además de esas luchas necesitamos recuperar los derechos, empezar la remontada. Y lo que nos han robado con leyes, habrá que recuperarlo también con leyes. Y para recuperarlo con leyes habrá que estar en las instituciones en una nueva mayoría de cambio y de progreso. Y habrá que ganar políticamente la situación en este país, porque lo último que podemos permitir es que nos roben las esperanzas y los sueños. Ánimo y mucha fuerza. Buenas noches. Agustín me ha dado pie para empezar mi intervención, al contar la anécdota de lo que le dijo el alto mando a ellos. Háganse la idea de que han perdido una guerra. Es verdad. Y para empezar a poner los pies en la tierra, hemos perdido la guerra. Y voy a poner dos ejemplos. Uno que viene bien en esta casa. Si a los compañeros y compañeras de comisiones obreras hace 15 años, ¿qué digo 15 años? Hace 10, le dicen lo que está pasando con los contratos, no se lo hubiesen creído, pues ha pasado. Es decir, se ha llegado a unos límites que se han violado todas las leyes, los derechos humanos, la Constitución, el valor de los convenios colectivos. Bien, eso se llama perder la guerra.
Pero todavía la guerra se ha perdido más simplemente con que yo enuncie una cosa, un solo dato. A los que tengáis o tengan 25, 35 años, por el camino que vamos, ¿qué pensión vais a cobrar? Esta reflexión, que yo digo serena y tranquila, nos indica que estamos ante la desaparición de nuestro país. No es el problema de Cataluña o de Euskadi, cuando un país se deshilacha, cuando no tiene futuro, cuando su juventud no va a saber qué hacer, cuando se están dando casos de hambre, ese país no existe. Hemos perdido la guerra. Pero cuando la guerra se pierde, siempre hay personas, combatientes, que dicen no doblamos la rodilla y vamos a iniciar otra guerra. Claro, lo que hay que aprender que esa otra nueva guerra ya no tiene los mismos métodos que han fracasado, ni los mismos armamentos, ni las mismas alianzas. La guerra es nueva y los sistemas es distintos, son nuevos. O lo aprendemos o volveremos a perder otra vez la guerra, porque estamos ante un enemigo fuerte y hay que estudiarlo a fondo y hay que saber cómo vamos a actuar para ganar. Dicho esto, voy a referirme a unas palabras de Rajoy el otro día en el debate del Estado de la Nación. Hay que escuchar atentamente. Cuando a Rajoy le piden desde varios lugares en el debate que hay que cambiar la Constitución, que hay que ir a la reforma constitucional, Rajoy contesta lo siguiente: bueno, señorías, antes de cambiar la Constitución debemos tener claro qué queremos. Parece una cosa muy simple, pero fijaros lo que ha dicho. Antes de hablar de cambiar las cosas, señores que me lo piden, ¿qué Constitución quieren ustedes? Díganla. Y en segundo lugar, que lo tengamos claros todos. Nosotros. El problema es quiénes son nosotros. Esto es básico. Lo que está diciendo ese hombre es de un sentido común tremendo. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque él se ha dado cuenta ya que estamos en una situación de excepción gravísima. Con los dos casos que yo acabo de contar y este de la juventud, este país está viviendo en los últimos momentos, incluso que puede preludiar un colapso económico, pese a lo que están diciendo. Y sabe, por tanto, que de esta situación de excepcionalidad, porque son conscientes de que ellos están vulnerando la ley, hay que cambiar la Constitución. Su Constitución. Porque no vale decir hay que cambiar la Constitución, sino ¿qué Constitución queremos? Ellos querrán un cambio constitucional que les permita hacer una cosilla, voy a decir nada más que una: te cambio Bárcenas por los eres de Andalucía. El monarca abdica y para que no podemos meterlo en la cárcel porque ya no es inviolable, le hacemos inimputable. Eso es un pacto de Estado. Eso es un pacto de Estado. Una nueva situación en la que todo lo que está ocurriendo sea legitimado mediante el indulto por la coronación del nuevo rey o por lo que sea. Y lo están pactando. Por eso ese hombre dice, ¿qué queremos? ¿Qué Constitución queremos? Y hay que aprender del enemigo. Ahora vamos a nuestra casa. En estos momentos estamos viendo, yo recuerdo que cuando la Margaret Thatcher aspiraba a una sociedad en la que la acompañaba Tony Blair y toda la socialdemocracia, quería una sociedad en la que hubiese 2/3 que vivían bien y 1/3 de marginados y de excluidos. Pero el problema que tenemos hoy, que los que ya van camino de vivir mal son 2/3. Cada vez se está abriendo más la brecha. Y que la clase media española,
Esa clase media que siempre le gustaba tener el visito de no ser obreros y que miraban hacia arriba, ya está totalmente proletarizada. Ingenieros que tienen que mudarse a otros países, abogados, profesores, estudiosos, es decir, clase media española. Tú ya estás como los obreros estaban hace 50 años. Eso es una situación de excepción, es nueva. Y claro, en nuestro mundo se oyen palabras y conceptos muy hermosos. Proceso constituyente, Tercera República, contrapoder. Muy bien. ¿Qué queremos decir? ¿Eso qué significa? ¿Qué contenidos tiene eso? Es decir, las palabras que nosotros utilizamos en discursos, en escritos, en reuniones, ¿cuál es el contenido? Digo lo mismo que Rajoy, pero se lo digo a los míos. ¿Qué queréis? ¿Qué hay debajo de ese concepto? ¿Qué hay debajo de esa palabra? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra unidad? ¿Cuál es nuestra unidad? Ahí está el problema. Y una vez que el problema está ahí, vayamos al 22 de marzo. Muchas columnas van a salir. Confluirán sobre Madrid 6 columnas, parece ser, sobre las 6 carreteras nacionales. Es un hecho sin precedentes. Es un hecho hermoso en sí mismo. Pero hay que dejar volar la imaginación, pero también atemperar el entusiasmo, porque puede ser un brillante hecho, pero se quede ahí. Yo recuerdo las huelgas generales que se han hecho en España y las movilizaciones. Y cuando se hacían las huelgas generales, que era un acto importante, no había previsto al día siguiente qué es lo que había que hacer. El gobierno aguanta 48 horas y pasa a la ofensiva. Por tanto, teniendo en cuenta ese hecho de las marchas, hay que ver qué es lo que vamos a hacer después. Dicho de otra manera, como los militares, ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿Cuál es la logística? O eso se tiene claro, siempre y cuando queramos pelear. Si nos gusta hacer un espectáculo, también aplaudimos. Pero si hemos decidido iniciar otra guerra y ganarla, tenemos que asumir que el hecho de la marcha no puede quedarse en espectáculo. Yo le llamo a eso la marcha Rubicón, y voy a contar por qué. Los de historia somos muy pesados con la historia, pero me vais a entender. Julio César tenían prohibido todos los generales entrar en Roma con sus legiones. Era un peligro, un golpe de Estado. Y obligaban a todos los generales que al llegar a la frontera disolviesen a las legiones y entrasen ellos, bueno, con un equipo de hombres. En el Rubicón, el famoso río que formaba entonces la frontera, César está dudando. Si cruza el Rubicón con sus legiones, en ese momento sabe que se pone fuera de la ley de Roma. Y duda. Y entonces decide pasar el Rubicón con sus consecuencias. La famosa frase, la suerte está echada. Pues bien, o esta marcha es la suerte está echada, o vámonos ahora a tomar unas copas. ¿Lo tenemos claro? Es decir, una marcha Rubicón es una marcha que con las dificultades y el sacrificio que va a tener para los hombres y mujeres que la hagamos, económico, incomprensiones, problemas surgidos entre los integrantes de las marchas, y después voy a hablar, deben saber que ese es el camino de una nueva época. Puede ser, no aseguro que lo sea. Cogiendo un libro de la Biblia, esta es la noche en que iniciamos, nuestro pueblo inicia el camino de la salvación, dice la Biblia, pues esta marcha puede ser el camino que inicie el intentar ganar la guerra. Porque si esto no tiene continuidad, si al día siguiente que se entre en Madrid no hay proyectado cuál es la siguiente fase, cuál es la siguiente batalla,
Si no hay un proyecto estratégico, nos quedamos en una simple marcha hermosa. Claro, porque hay que pensar, yo al menos lo pienso así, que esto es una guerra y se hace para ganar. Ganar es derrotar, es vencer, es dominar, es imponer democráticamente una política. Y no se hace en 24 horas. Yo creo que los integrantes de las marchas y las organizaciones que están ahí lo saben. No creo que haya ninguna que piense que es para hacer un gesto visual, venderlo en su territorio, con sus banderas y a esperar a la próxima. Porque el enemigo lo sabe y también nos está esperando en eso. Y dicho esto, tendremos que ver cuál es nuestro proyecto. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? Porque estamos de muchos padres y de muchas madres. Pero ¿quiénes somos? ¿Estamos de acuerdo? Y lo más importante, ¿quiénes más tenemos que ser? Y en esto yo quiero saber muy claro. Los que nos vamos a mover y nos estamos moviendo, todos somos izquierdosos. Pues el éxito de esto es cuando se incorpore mucha gente que hoy vota al PP. O lo tenemos claro, o hemos perdido. Sí, he dicho gente que vota al PP. Y lo voy a repetir. Porque como nos transformemos en una versión de la Inquisición, que veamos la pureza de sangre, estamos perdidos en nuestra hermosura y en nuestro sectarismo. Gente que critica a los que se manifiestan. Gente que no va a las manifestaciones, pero que empieza a sufrir ya en sus carnes los problemas lacerantes del hijo que no trabaja. En ese momento, ellos son nuestros, aunque no lo sepan. Este es el éxito de la garantía de que podamos ganar, incorporarlos, robárselos, quitárselos. Esto es el arte elemental de la guerra, ganar. Para lo cual tenemos que tener un talante y un aguante, que después hablaré de eso, muy importante. Porque, repito, si la idea es hay que ganar, hay que organizarse, hay que disciplinarse, hay que tener claro el objetivo, los que somos y los que queremos ser. Mi vida hoy que estoy jubilado, bueno, eso de jubilado es una broma, porque no pasa, pero bueno. Voy a contar algo de mi vida, no me gusta nunca hablar, pero vamos, da un detalle de lo que yo tomo el pulso de la calle. Mi vida es por la mañana muy temprano, voy al gimnasio, que me permite ir viviendo, y cuando yo regreso, a eso de las 8:30 de la mañana, pues suelo hacer, porque mi mujer está trabajando, hago las compras, la verdura, el pescado, lo otro, me lo llevo. Y claro, ya me conocen en el mercado. Don Julio, señora Anguita, o Julio, y empiezan a hablarme. Y son gente que no están politizadas, pero son gente que tienen confianza en hablar conmigo. Y están hartos. Y están necesitando que alguien dice, vamos a luchar, pero no por delante con los hierros, ni con las banderas, ni con los símbolos. Ya tengo yo mucho cuidado de guardármelos en el bolsillo. Yo soy comunista, lo digo siempre, pero no tengo hasta todo el día con la bandera. Quieren un ser humano que les diga lo que hay que hacer. Y tengo que escuchar cosas que no estoy de acuerdo. Pero pues quiero ganar. Quiero hacerles reflexionar. Esto es el ABC de la revolución de todos los siglos. El ABC. Ganarlo. Pues bien, dicho esto, ya tenemos entonces por lo menos un guión del espíritu con que abordar la continuidad de las marchas. Pero hay un riesgo. No sé si habéis visto, supongo que sí, la película Lawrence de Arabia. Hay una escena que a mí, ya cuando yo estaba metido en los berenjenales de la política, cuando lo vi, lo había visto 5 o 6 veces, casi me entró ganas de llorar. Acaban de tomar la capital del enemigo. La toma Lawrence de Arabia y todas las tribus que han entrado. Y se reparten entre las tribus, tú te haces cargo de los teléfonos, tú de las aguas, tú de la electricidad, para que esto funcione. Y hay un momento tremendo
en el que Lorenz de Araya ve cómo se están peleando las tribus y no atienden a los servicios necesarios de la ciudad. El pluralismo no es tribalismo. Y aquí no puede haber tribus, sino pluralidad. Y todos los integrantes de la marcha saben que tendrán que ceder algo para que el tú, tú y tú se transforme en nosotros, que es algo mucho más elevado. Porque el objetivo es muy importante. Pluralidad, no tribalismo. ¿Y cuál es la garantía de esa unidad? Lo que se reivindica entre otras cosas el tema de los parados, los subsidios, se reivindica que no se pague la deuda. Y en esto quiero dejar claro una cosa. La deuda no se puede pagar. Pero es que quiero reforzar más, yo llamé delito de alta traición a la patria, lo que hicieron Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y sus fuerzas políticas respectivas que callaron. Cuando se aprueba una reforma de la Constitución por la que el pago a la banca española, alemana y francesa de los intereses de la deuda, es decir, 105 millones de euros todos los días del año, eso es traición. Y ese es su nombre. Pues cuando eso ocurre, ante esa situación, hay que decirlo. Con la boquita pequeña si queréis, porque ese es uno de los cánceres que tenemos en este momento, que la deuda nos ahoga. Una deuda en cuya parte importante es ilegítima, ilegal. Y este es el momento en que se quiebra, se puede quebrar una parte del frente, que no se pague la deuda. Y atención, entonces, ¿qué van a decir los bancos? Pero vamos a ver, cuando declaramos una guerra, nosotros nos preguntamos qué va a decir el enemigo. Es que cuando el presidente de Ecuador, Correa, dijo que iba a hacer una auditoría de la deuda ilegítima, allí le llaman odiosa, automáticamente la banca le bajó el 40%. Es que si no se paga, son los bancos los que van a tener miedo. Porque no van a cobrar. Eso se llama recobrar soberanía, pueblo español. ¿No dice la Constitución que tú eres el soberano? Recobra la soberanía. Ten el valor de recobrar la soberanía, salvo que tengan espíritu de esclavo. Este es tu problema. ¿Recobramos soberanía? Pues se recobra la primera, la soberanía económica, la soberanía monetaria, la soberanía política, la soberanía social. Lo recobrar soberanía no es una cosa que está puesta ahí, es algo que hay que ejercer día a día. Recobrar soberanía se hace las 24 horas del día, en todos los lugares que estemos. Esto ya es algo que le da a la marcha un sentido de voluntad constituyente. Ahora ya entendemos que el proceso constituyente puede ser ni más ni menos que constituirnos en sujeto del cambio. Lo que pide Rajoy, pero enfrente, desde la otra parte. Constituirnos en voluntad, constituirnos en pueblo, constituirnos en proyecto, constituirnos en plan estratégico de lucha, pero no solamente de lucha. Hay quien dice, es mucho en nuestra cultura, se hunda el capitalismo, y esto se arregla. ¿Qué disparate? Es la visión que yo le llamo artística. Se hunde el capitalismo y entonces ese cuadro de Sandro Botticelli, sale el socialismo, sale como esa Venus hermosa, rubia saliendo de las aguas, sobre las ruinas del capitalismo. Por favor. Sobre las ruinas del capitalismo, si no hacemos nada, vendrá el caos. Hay que empezar ya la nueva sociedad. Combatemos al capitalismo, pero hay que crear ya paralelamente la nueva sociedad. Esos chalados que crean huertos y productos ecológicos, esos que crean esos lugares de la comida, como en Córdoba, en el Colegio Rey Heredia, que fue ocupado, esos lugares que dan de comer, que atienden, que luchan contra los desahucios, eso están creando la nueva sociedad. Esos están creando los nuevos elementos de otra sociedad distinta. Eso, como el compañero
José Arias de Córdoba, que se recorren todas las asociaciones de vecinos, casa por casa, es increíble, explicándole el robo del recibo de la luz. Y coge su pizarrita y va explicando. Esa es la nueva sociedad. Construir, destruir al adversario, pero simultáneamente construir. Porque sobre la ruina del adversario, a esperar que salga Venus, no puede ser. Esta es la construcción. Pero para construir, como cualquier albañil, cualquier arquitecto, hay que tener un plano. Y ese plano es el programa. Si no, ¿qué construimos? ¿Qué se construye sin plano? Proyecto constituyente, tercera república, contrapoder, sí, con las palabras. El contrapoder es ejercerlo, y para eso hay que estar organizado. Para eso hay que tener un programa. Y claro, para eso hay que hablar de la unidad, que no es uniformidad. Repito, la unidad es plural, no tribal. Recordar siempre esa escena del orden de Arabia. Es tremenda. Pues bien, ya tenemos los elementos con los que creo que, trasladados a todas las personas que están dispuestas a hacer esa marcha, y a los equipos dirigentes, sobre la posibilidad, que ya es una realidad, de seguir programando lo que se va a hacer al día siguiente. Esta es la clave del éxito, que no se quede en la marcha espectáculo, sino en la marcha Rubicón. Recordar el hecho histórico, el Rubicón, el río que atravesó Julio César. Es decir, es algo que se hace con consecuencias y a partir de lo cual es la fecha histórica en que comenzó un cambio. Pero eso depende de nosotros, no depende de nadie más. Sobre todo el gobierno, sus aliados, que son en esto muchos, ya ellos intentarán que no lo hagamos. Es su obligación, además. De modo que no les pidamos que sean buenos, que sean condescendientes. No perdamos el tiempo en esas estupideces. Combatamos, punto. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, que para eso están. Y claro, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer, aparte de tener un proyecto? ¿Cómo podemos construir actividades o elementos de un cambio o de la creación de algo nuevo? Yo aquí me dirigiría a los concejales y a los diputados y a los cargos públicos. Mirad, a los que quieran, por supuesto. Vosotros estáis ahí, pero esa casa no es vuestra. Ese ayuntamiento no es tuyo. Tú no lo creaste. Esas máquinas endiabladas están pensadas desde hace siglos y están al servicio de quien están. Tú estás allí para administrarlo, para luchar por lo tuyo, para hacer cosas correctas, pero no es tuyo. ¿Por qué digo que no es tuyo? Porque hay una tendencia a decir, hemos llegado a las instituciones y como hemos llegado nosotros, ya hemos hecho la revolución. No, has llegado a otro frente de lucha distinto, pero es un frente de lucha. Así que cargos públicos, hay que introducir elementos. Ayuntamiento funciona de otra manera. Es que me van a votar los vecinos. Yo no tengo por qué contar mi experiencia de alcalde, pero tengo que deciros que ofendemos a los vecinos. Cuando a la gente se le habla claro y se dice está el problema, la gente te vota. Porque entiende que estás peleando. Lo que tú no puedes hacer es un discurso como lo hacen nosotros. Y cuando lleguen las elecciones, como si llegan pito y flautas. Hay que hacer lo mismo el primer día que el último. Y sobre eso puedo hablar de mi experiencia. Pues bien, cargos públicos, empezar a ir construyendo los nuevos elementos de las instituciones, en lo que poquito que podáis, pero empezar ya. Y empecemos a hacer lo posible en los institutos, en los centros de trabajo, a construir, a hacer verdad esas ideas. Si no, las marchas no van a tener toda esa fuerza que radica en lo que se llama la retaguardia. Cuando uno avanza un ejército, tiene que tener su retaguardia segura, que le da alimentación, que le da respaldo, que le da ánimos. Esa es la gente que producirá que las marchas sean el inicio de una nueva época. Y me refiero especialmente a nosotros. Quiero hablar al Frente Cívico.
Todos sabéis que el Frente Cívico está compuesto por mucha gente. Yo mismo soy del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, pero que cuando en el Frente Cívico, eso ya no lo olvido, digo que no lo pongo en primer término. Nosotros hemos cogido un camino muy raro, muy difícil, que es meterse en el terreno como Daniel se metió en el terreno de los leones, meterse a hablar con la gente, hablarles de los problemas diarios, guardarse el carnet del bolsillo, tirar con ellos, hablar de la luz, hablar de los desahucios, hablar de la poca transparencia de los canales de comercialización, hablar de lo que está ocurriendo con la vivienda. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué premio vamos a tener? Ninguno. Lo vamos a hacer por amor al arte. Simplemente vamos a tener una recompensa, unidad. Somos como una especie de cemento que intenta unir a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y no hablamos de derecha ni de izquierda. ¿Suyo acaso apolítico? No. Pero mirad, somos una fuerza, un movimiento que intenta poner a nuestra gente, a nuestro pueblo de acuerdo, sobre cosas concretas. El recibo de la electricidad no es de derecha o de izquierda, es de ladrones y de estafados. Punto. El problema de la vivienda no es un problema de la izquierda o de la derecha, que yo ya sé lo que es ser de izquierda o de derecha. Podría decir que lo que estoy haciendo ahora es un auténtico discurso de izquierda. Y pondré un ejemplo. En el año 1901-1902, y después se repite cuando la guerra, Lenin, ¿qué consigna hay que darle a la gente? ¿Les da un meeting? ¿Les hablo de la revolución? Dice, no, pan, paz y tierra. ¿Alguien va a discutirle a Lenin su ser de hombre de izquierdas? Saber dirigirse a su pueblo con los problemas concretos, eso es ser de izquierda, pero no decirlo, por favor, hacerlo. No hagáis de ser de izquierdas un muro que impida hablar con los demás. No caigamos en lo de la Santa Inquisición, es que este no es de izquierda, tú entonces serás igual que Fray Tomás de Torquemada, porque ese puede ser tuyo, y tu trabajo es ese. Esto es lo que aspiramos a hacer en el Frente Cívico, pero porque somos todos y somos uno. No tenemos otra historia, no tenemos ni bandera, ni queremos tenerla. No participamos en elecciones, no queremos ir a elecciones. Nosotros podemos ir, pero dentro de otras listas, pero el Frente Cívico como frente no participa en la actividad de las instituciones. Nuestra tarea es otra, más difícil, porque tiene menos gratificaciones, no tenemos aquí los símbolos que tanto nos gustan a nosotros. Estamos en otro sitio, trabajando por eso. Es más difícil, pero eso es lo que nos señala, lo que nos identifica. Pero, en definitiva, somos gente que queremos hacer verdad el que nuestro país esté en democracia. Pero voy a explicar lo de la democracia, porque esta es una de las palabras más peligrosas que conozco. El poder, y los que no son el poder, y los dominados también, suelen decir que en este país hay democracia, porque se vota. Pues tengo que deciros que están equivocados totalmente. También con Franco había referéndum, y se elegían los concejales por el tercio familiar, se votaba, de vez en cuando se votaba. Es verdad que había referéndum donde votaba el 103% del censo, pero eran cosas que entonces no había ordenador. Pero, quiero decir que el hecho de votar no es la característica fundamental de la democracia, eso es simplemente mentira. Es necesario, pero no es la nota definitoria. Yo voy a dar una definición de democracia recogida de todo lo que ha sido el desarrollo de la idea democracia. Democracia es un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales. Un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales para convenir permanentemente sobre las condiciones de su pacto social.
Es decir, el hombre y la mujer iguales convienen, están todo el día conviniendo dentro de una norma sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la educación, sobre la sanidad, y no votando cada 4 años. Eso es la guía que tenemos, y a ella nos debemos. Estaremos en la marcha, estaremos, pues si hay que estar como frente, no me gustaría, a mí me gustaría estar como gente. O estarán los símbolos, si estarán las banderas, yo tendré las mías, iré a los actos, pero este es el nuevo reto que los tiempos nos marcan. Y lo vuelvo a repetir para ir terminando. Estamos en una guerra y hay que ganarla. Y es algo que exige esfuerzo, voluntad y cambio de mente. Recordar que dije que al perder la guerra e iniciar otra, no podíamos seguir utilizando las mismas tácticas. Nos derrotan. ¿Qué creemos? ¿Que con ir solo a las elecciones vamos a perderlas todas? Hay que ir y hay que ganar. Pero no confiemos solamente en eso, sino en ganar abajo, quitarles soldados que deserten de ese frente, convencerlos, y cuando llegue el momento, aplicar las medidas que tengan que aplicarse. Yo voy a hablar de las que pienso. La banca tiene que ser nacionalizada, punto, y no se discute. Los sectores estratégicos y energéticos, por supuesto, y con el artículo 128 de la Constitución que no me tengo que ir a la Constitución soviética, no, con esta Constitución. Son las medidas que hacen posible. Este país tiene que reindustrializarse si queremos que haya trabajo. Vamos dejando historias. Este país tiene que hablar de una sanidad que produce puestos de trabajo, y de una educación, y de un medio ambiente. Y eso se llama proyecto, programa, plan, estudio, discusión con la gente. Esa es nuestra tarea. Y con esa tenemos que enfrentarnos y combatirlos. Salvo que sigamos pensando que en este país va a haber recuperación económica, que va a haber pleno empleo, y en este caso, pues vámonos con doña Fátima Báñez, tomamos un café y nos vamos después a ver la Virgen de Rocío. La Virgen de Fátima.